Discriminación y Empleo, ahora va a tomar la palabra el profesor Napoleón Goizueta, de Venezuela, graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo, doctor en Derecho de esa universidad y con posgrado en la Universidad La Sapienza Roma, con mención Law. Profesor de Derecho del Trabajo en los cursos de pre y posgrado de la Universidad de Carabobo. Es coordinador de la maestría en Derecho del Trabajo de la misma universidad y fue director en estudios para graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo e integrante de la comisión coordinadora del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo. Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, fue presidente de la Asociación Venezolana de Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, profesor invitado en varias universidades, autor de muchas publicaciones en la materia y ha sido expositor en diversos congresos, jornadas y conferencias sobre derecho del trabajo. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Adelante y el podio es suyo. Tiene que colocarse, agarrar el micrófono, sí, porque tiene que acercárselo mucho porque si no lo van a escuchar. Okay. Buen día. Ante todo, las gracias por la invitación a participar en este 10º Congreso de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, en homenaje al fraternal amigo Héctor Lucena, y de ahí reitero el agradecimiento a Fundo University. El tema que vamos a conversar en la mañana con los amigos presentes y con los amigos virtuales tiene que ver con la discriminación y el empleo. Y hablando de discriminación, voy a permitirme comenzar con una afirmación de que este tema no es algo nuevo. Este es un tema que se remonta al pasado, pero que sigue siendo problema muy importante en el presente. ¿Por qué motivo? Porque siempre ha habido la aspiración de la sociedad y de la persona humana de lograr el bienestar posible, el mayor bienestar posible. Y que se han implementado caminos tratando de lograr ese importante objetivo. Y dentro de esas vías, tratando de lograr ese objetivo, está el tratamiento igualitario entre las personas, así como la igualdad de trato y oportunidad para la persona humana. Esto es un camino largo que ha tenido una interesante evolución. Basta recordar cómo en el año de 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se incorporó en el artículo primero lo relativo a la igualdad por el simple hecho de nacimiento de la persona, a la igualdad ante la ley. Y que posteriormente este principio de la igualdad de la persona humana por el simple hecho de nacer va a ser ratificado en el año de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este tema de la igualdad y de la discriminación ha tenido un rol muy importante la hoy centenaria Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En el año de 1919, ya en el preámbulo de la Constitución, nos vamos a conseguir con esa aspiración de lograr un tratamiento igualitario entre todas las personas. Y luego de esa declaración también va a ser ratificada en el año de 1944 en la Declaración de Filadelfia, que ratifica a la Organización Internacional del Trabajo luego de la desaparición de la Sociedad de las Naciones como un órgano especializado de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí hemos tenido una serie de convenios internacionales, por cierto, ratificados por nuestro país, que tiene que ver con la problemática de la discriminación en forma relativa al trabajo, la discriminación en el empleo y la discriminación en materia de la ocupación. Y
todo este proceso ha continuado, pero uno habla 1919, fundación de la OIT, 1998, que tiene que ver con una declaración tan importante como la Declaración de Filadelfia del año de 1944, relativo a los principios y derechos fundamentales en la materia laboral, en donde se establece que 8 convenios, entre los cuales se incorpora el 111 sobre discriminación en el empleo y ocupación, son considerados como derechos fundamentales y que en consecuencia todo miembro, por el simple hecho de serlo, de la Organización Internacional del Trabajo, está en la obligación de dar estricto cumplimiento a esos 8 convenios. Si nosotros nos preguntamos que el liderar es buscar el trato igual entre las personas, podríamos preguntarnos si es que acaso cualquier diferenciación, y sobre todo en el empleo, es acto constitutivo de acto discriminatorio. La verdad es que no. La regla es un trato igual para todas las personas, pero que es posible incorporar algunas diferenciaciones siempre y cuando esas diferenciaciones sean de carácter objetivo y razonable, ¿verdad? En consecuencia, no podemos generalizar que todos los tratos desiguales conllevan en sí un trato discriminatorio. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de este proceso evolutivo de la discriminación, tenemos que tener muy presente la evolución del concepto de la igualdad jurídica y de la igualdad legislativa. ¿Por qué? Porque en este concepto de la igualdad legislativa, nosotros nos encontramos, y simple y llanamente lo voy a indicar, con la igualdad en la ley, con la igualdad en la aplicación de la ley y con la igualdad ante la ley. Este último concepto evolutivo de la igualdad ante la ley, que conlleva un trato de iguales e entre iguales, quiero que lo recomienden porque ya en la parte final de mi intervención referente a nuestro país voy a hacer alguna referencia muy puntual. Con relación a este breve marco conceptual, nosotros bien sabemos que existe un sinnúmero de clasificaciones en materia de discriminación, a la cual no voy a hacer referencia porque ya ha sido facilitado por la profesora Andrea. Ahora bien, si nosotros hablamos de discriminación en forma genérica, vamos nosotros entonces al tema que nos une hoy, que es la discriminación en el empleo y en la ocupación. La discriminación en el empleo y la ocupación es un subtema de la discriminación laboral. La discriminación laboral que tiene que ver, que va en contra del principio y más del principio del ideal de la igualdad de las oportunidades entre todas las personas. Ahora bien, si nosotros hablamos de discriminación en el empleo, debemos tener muy presente la oportunidad en que este acto discriminatorio puede ocurrir. ¿Y qué distinguimos nosotros en el desarrollo de una relación de trabajo? Uno, la oportunidad en que se busca el empleo. Dos, la oportunidad de luego de insertarte en el mercado de trabajo. Y tres, el hecho de haber finalizado la relación de trabajo. En materia de discriminación y empleo, nos vamos a referir al hecho de que la discriminación puede ocurrir en la oportunidad en que una persona humana trata de insertarse en el mercado de trabajo. Y en segundo lugar, también puede ocurrir que luego de que esa persona ha logrado insertarse en el mercado de trabajo, ha logrado ubicarse en una empresa, en una entidad de trabajo,
también puede ocurrir ese trato de discriminación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de discriminación en materia de empleo o de ocupación, nos vamos a conseguir de que existe una diversidad de actos discriminatorios. Ya la profesora hacía referencia a discriminación por edad, a la discriminación por sexo, a la discriminación por creencias religiosas, a la discriminación por ideología. Y pare usted de contar las series de tipologías o clases de discriminación que se presentan en materia de empleo. Como son tantas y el tiempo es escaso, yo solamente voy a referirme caprichosamente a 3 tipos de discriminación. Una es la discriminación por razón de ser. ¿Por qué motivo? Porque es una de las más frecuentes. 2, la discriminación por razones ideológicas. ¿Por qué motivo? Porque es un tema bastante controversial y a mí me gusta la controversia. Y en tercer lugar, la discriminación por razones salariales, porque a nosotros que nos toquen todo, menos que nos toquen el bolsillo. Para luego hacer en cada uno de esos temas una breve referencia a la discriminación en el caso venezolano. Comencemos nosotros por discriminación por razones de sexo, por razones de género, ¿verdad? Este es un tipo de discriminación que siempre se ha hecho permanente desde que la mujer se incorpora al mercado de trabajo. Recordemos nosotros que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo fue una incorporación tardía por causas que no vienen al caso analizar en la presente conversación, pero que fue una lucha y que se logró, sobre todo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque con motivo de la Segunda Guerra Mundial los hombres fueron al frente y las mujeres tuvieron que ocupar los puestos de trabajo de los hombres. Pero una vez logrado ese hecho de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la lucha no paró ahí. Viene una lucha en una segunda etapa que tiene que ver con un hecho que todavía se mantiene hoy en día, que es la preeminencia del hombre, la preeminencia masculina en los puestos de trabajo y la no preeminencia, no igualdad de incorporación de las mujeres al igual que los hombres. Y eso es un hecho, una realidad que se hace presente en nuestro día. Y la profesora hablaba de una serie de tratos discriminatorios, bien sea de horizontal, bien sea vertical. El hecho es de que es una realidad y que a pesar del esfuerzo normativo que se ha realizado a nivel nacional e internacional, sin embargo, sigue persistiendo la desigualdad, el trato por motivo del sexo. En materia internacional cabe destacar la normativa emanada de la Organización Internacional a la cual ya hicimos referencia, como es la aprobación del convenio OIT número 111 del año 1951 sobre discriminación en materia de empleo, en donde se hace referencia a la discriminación por razones de sexo. Y en el ámbito interno, sobre todo por lo que respecta a los países, se han incorporado también normas tratando de eliminar o por lo menos minimizar esta problemática del trato discriminatorio entre las personas simple y llanamente por razones de sexo. Pero si nosotros reconocemos que existe una interesante legislación en materia internacional y en materia nacional sobre esta problemática, debemos tener muy presente, a mi modesto parecer, que el problema no solamente es normativo, sino que también el problema es de naturaleza cultural.
el problema es de naturaleza de actitud. ¿Y de actitud de quién? Uno, del sector empleador. Y dos, de las organizaciones representativas de los trabajadores, como son las organizaciones sindicales. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se celebra el contrato de trabajo, quien en la gran mayoría de las veces se hace presente el fenómeno de la discriminación por razón de sexo, es precisamente con relación a quien está en virtud del poder de dirección de la empresa contratando a los trabajadores. Y aquí entonces es necesario ese cambio de actitud de los empleadores en que la remuneración, en que el salario tiene que convenirse en una forma objetiva. Igual salario por igual trabajo, igual salario por igual valor del trabajo, sin ningún tipo de discriminación. ¿Y por qué también decimos que tiene que ver con las organizaciones sindicales? Porque lamentablemente para las organizaciones sindicales, la gran mayoría, el problema de la discriminación es un problema no prioritario, sino un problema de orden secundario y no le han dado la importancia debida a esta problemática. Por lo que respecta a nuestro país, ¿con qué nos vamos a conseguir? Ha ratificado Venezuela una serie de convenios internacionales que tratan el problema de la discriminación. Y en la normativa interna, ¿con qué nos conseguimos nosotros? Con una interesante incorporación de normas que van desde el propio texto constitucional de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, pasando por la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras, los trabajadores, también en el reglamento del 2006 de la Ley Orgánica del Trabajo. También encontramos normas en la LOCIMAC, en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En cuanto a los datos sobre la discriminación por razones de sexo en nuestro país, lamentablemente tenemos una carencia de esos datos. Sin embargo, hace poco, la semana pasada, oí un programa por la televisión alemana, la Deutsche Welle, y se refería precisamente uno de los panelistas a la discriminación por razones de sexo en México y decía que hoy en día el porcentaje de discriminación por razones de sexo alcanza al 34.2%, que es un porcentaje bastante amplio, bastante alto. Pero pasemos ahora al segundo punto que me voy a permitir tratar, que es las discriminaciones políticas en el ámbito laboral. Discriminación política en el ámbito laboral. Un tema bastante controvertido y sensible y que posiblemente algunas de las cosas que en estos breves minutos voy a expresar acá, algunos de ustedes, de los presentes o los virtuales, no las va a compartir. Pero precisamente eso es lo interesante de estos congresos. Esto es lo interesante de este intercambio, en donde cada quien expresa sus opiniones. ¿Y para qué? Para sacar las mejores orientaciones sobre una problemática que tenga que ver con la materia laboral. Y así como digo que es un tema bastante controvertido y sensible, también es un tema que está vinculado con el ejercicio de derechos políticos. ¿Y cuáles derechos políticos? Está vinculado con el ejercicio del derecho al voto y está vinculado con el ejercicio al derecho de la participación. Teniendo muy presente que la discriminación por razones políticas se puede dar tanto en el sector privado como en el sector público, pero prevalentemente lo es en el sector público, en donde el patrón
y el tema anterior fue el rol del Estado, pues acá, dentro de los diversos roles que tiene el Estado en las relaciones, en los sistemas de relaciones de trabajo, está precisamente el ser un empleador. Y que cuando hablamos del rol del Estado, el rol preponderante del Estado es propulsar la igualdad entre todos los seres humanos y practicar esa igualdad. Ahora bien, también digo esto, ¿por qué? Porque el tema de la discriminación política tiene que, en el ámbito laboral, tiene que ver mucho con el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque predomina sobre todo en los sistemas de gobiernos autoritarios o cuasi democráticos, que tienen una pantalla democrática, pero que su comportamiento deja mucho que ver con el ejercicio de la democracia. ¿Y por qué digo esto? Porque brevemente voy a referirme a el caso venezolano. En nuestro país, el caso de la discriminación por razones políticas no es algo novedoso, no es algo nuevo, hasta el punto de que existe un libro que se denomina La censura del presidente del año 1986 de Julio César Moreno, César Cartay y otros, con prólogo del periodista Sanín, ¿verdad? En donde habla precisamente de los actos discriminatorios que llegaban hasta las normas del personal técnico para aquel entonces, el año 1986. O sea que es un tema recurrente que siempre se hace presente en nuestro país. Y hoy en día existe. Lamentablemente persiste el hecho de la discriminación por razones políticas. Hasta el punto de que en Francia las medidas que se toman, que son de naturaleza de retaliación, se anuncian alegremente por los medios de comunicación, lo cual viola el derecho al trato igualitario y que es un derecho humano fundamental de la primera generación de lo que en la doctrina se denomina derechos fundamentales no específicos. ¿Y por qué digo esto? Casos recientes, 2002-2003, paro petrolero, trabajadores petroleros, consecuencia en materia laboral, despido de 18,000 trabajadores que van desde la nómina ejecutiva, nómina mayor, hasta la nómina diaria. 18,000 trabajadores que fueron a la calle. Y dirán ustedes, bueno, pero hubo un paro. No vamos a analizar aquí el paro. Estamos en presencia acá y virtualmente con personas especialistas en la materia de trabajo, en la materia de recursos humanos. Y cuando ocurre un paro, si usted es asesor de una empresa y si usted le dicen va a tomar una medida, va a decir vamos a despedir, aun cuando el paro sea al margen de la ley, vamos a decir vamos a despedirlo todo. No, usted recomienda lo siguiente, dice, no, hay que tomar algunas decisiones puntuales porque si no, la empresa se va a volver una anarquía, ¿verdad? Y dice, y muy puntual. Sin hacer diferenciación si es legal o no legal, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Se despidieron, dicen que más 18,000 trabajadores a todos los niveles y hoy en día estamos pagando las consecuencias. La gallinita de los huevos de oro no está produciendo lo que debe hasta el punto de que va a llegar el momento en que vamos a ser considerados como un país no exportador de petróleo. Y cuando venía para acá, la colita de la gasolina, ¿verdad? Pero todo esto tiene, simple y llanamente, lo hago como una observación desde el punto de vista laboral. ¿Había que tomar decisión? Sí, había que tomarla. ¿Sería esa la acertada? Para mí no fue la acertada. ¿Por qué? Porque si bien se ha debido tomar selectivamente, como es lo que se hace en forma normal, para
tratar de establecer, restablecer la disciplina, no hacerlo indiscriminadamente desde arriba hasta abajo. Otro ejemplo, la tristemente lista tacón. Esta lista tacón, a lo mejor algunos de ustedes los ha podido afectar. Cuando usted iba a buscar una colocación o iba a realizar alguna actividad, ya de entrada le preguntaban si usted había o no firmado esta lista tacón. Y esta lista tacón, que Dios lo tenga en la gloria tacón, ya murió, ¿verdad? Pues bien, trajo como consecuencia de que uno de los casos, luego de agotar toda la vía interna, llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es el caso de San Miguel y otra versus Venezuela. Estas fueron despedidas cuando era miembro del tren gubernamental José Vicente Rangel. Y la retaliación fue por motivo de haber firmado la solicitud de referendo revocatorio. Y viene la pregunta, ¿cómo si tú estás ejerciendo un derecho fundamental consagrado en la Constitución, te puede traer como consecuencia una retaliación de naturaleza política? El hecho es que el caso duró 14 años y busquen por internet el caso San Miguel y otros versus Venezuela para que ustedes vean que luego de 14 años le dieron la razón a los solicitantes del restablecimiento de la situación jurídica infringida. Pero lamentablemente esto no se quedó en el 2004. En el 2016 se volvió a presentar hechos discriminatorios por razones de naturaleza política. ¿Y qué es lo ideal? ¿Por qué lo decimos acá? Simple y llanamente para que se tomen las rectificaciones del caso independientemente del gobierno de turno que lo realice, independientemente de los retornos de los reales. Ahora bien, en nuestro país existen normas sobre tratando de solucionar el problema de la discriminación política. Sí, sí lo tenemos. Si nosotros decimos que el problema se presenta con mayor presente en el sector público, nosotros vemos como la ley del Estatuto de la Función Pública consagra la estabilidad laboral. Y para los regulados por la legislación laboral, por ejemplo, en las empresas del Estado o los obreros, la ley orgánica del trabajo de las trabajadoras y trabajadores también tiene un conjunto de disposiciones que la verán en la presentación o en la ponencia escrita, que tiene que ver con esta problemática, tratando de solventar y ponerle límite a esos actos discriminatorios por razones políticas en materia laboral. Y también existe la ley de estabilidad laboral, que consagra esta protección a estos trabajadores. Y sin embargo, he dejado de último a la Constitución, y no lo dije primero. ¿Por qué motivo? Porque la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es en materia de derechos humanos, gustenos o no nos guste, es una Constitución muy avanzada, muy avanzada. Y en este punto específico, en materia de discriminación, consagra una figura que se conoce con el nombre de el despido nulo. Y lo consagra en el artículo 93 cuando se refiere a la estabilidad del despido nulo. Ayer uno de los conferencistas hizo referencia a la figura del despido nulo. La indemnización, sino el restablecimiento de la condición jurídica infringida. Y precisamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 93, hace referencia a esa figura del despido nulo cuando ese despido se debe a causas que contrarían todo lo dispuesto precisamente en el texto constitucional. El despido nulo es un despido vedado. El despido nulo es un despido sin valor. Y dirán ustedes, bueno, pero es que esa norma consagrada en el texto constitucional
no ha sido desarrollada por un texto de rango inferior, porque la ley orgánica del trabajo lo único que hace es repetir que todo acto contrario a estos principios es nulo. Sin embargo, afortunadamente, ayer tuvimos acá una conferencia relativa al nuevo constitucionalismo social, en donde uno de los principios básicos del nuevo constitucionalismo social es que la norma constitucional es norma de norma en el sentido de que no requiere de una norma que la desarrolle para su aplicación. Y en consecuencia, en base a esos principios, esa norma consagrada en el texto constitucional, nosotros, cuando consideremos que se produce un despido contrario a lo pactado en la Constitución, debemos nosotros alegar la figura del despido nulo, teniendo muy presente ese principio constitucional nuevo que también es consagrado en la vigente Constitución Nacional en el artículo 22. Y ahí el porqué yo afirmo que esta Constitución es muy avanzada. Tan buena es la Constitución que los que se oponían a su aprobación ahora la defienden. Y las que los aprobaron ahora la quieren modificar. ¿Verdad? Bueno, esas son las contradicciones de la vida. Paso la página y por último vamos a referirnos a la discriminación en materia salarial. Esa forma de discriminación salarial lamentablemente se inició hace mucho tiempo y todavía perdura. Y es un problema en donde al trabajo no se le da el valor objetivo que tiene. Aunque ya muy bien se ha afirmado acá que en nuestro país el trabajo perdió el valor. Ya el trabajo no tiene sentido trabajar. Hace poco, Héctor y yo damos un curso en la universidad, en el posgrado, 32 horas. ¿Cuánto nos pagaron? 4.800 bolívares. Eso no sirve ni para comprar un kilo de queso, un cuarto de kilo de queso. Pero filosóficamente no se trabaja solamente por la contraprestación salario, pero la gran mayoría sí lo hace por eso y hoy en día el trabajo perdió su valor. Habrá que recuperarlo. Todo lo que se pierda se recupera porque las conquistas son conquistas y las conquistas se defienden. ¿Existen brechas salariales? Claro que sí, existen brechas salariales. ¿Y por qué existen brechas salariales? Porque existen tratos discriminatorios, sobre todo en materia de las diferencias salariales por razones de género, ¿verdad? Ahora, ha existido un esfuerzo normativo interno y externo por tratar de eliminar o minimizar estos tratos discriminatorios en materia laboral. Sí, aún desde el año 1919, ya lo dijimos en el preámbulo de la Constitución de la OIT, ya se hacía referencia al principio de trabajo, salario igual por trabajo de igual valor. Y el problema de la discriminación por materia salarial con la llegada en las últimas décadas del siglo pasado de la globalización se incrementó por la vuelta de la individualización de la relación de trabajo, y ahí tenía que ver mucho la actitud del empleador, en donde se celebraban contratos, en donde personas que realizaban una misma actividad no tenían la misma remuneración, que el compañero no sabía cuánto ganaba el compañero de al lado. Afortunadamente, en esta vida todo llega, pero todo pasa. Una vez es más rápido que otro, pero siempre pasa porque la ley del péndulo no falla. Ahora bien, con relación al caso de Venezuela, en materia de discriminación laboral, tenemos una serie de instrumentos legales muy importantes que ustedes
que ya se ha hecho mucha referencia acá y que lo tenemos con la ratificación del convenio 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración y sobre todo con ese artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establecen importantes parámetros en materia salarial, a los cuales aquí no vamos a repetir. Y también en la Ley Orgánica del Trabajo conseguimos preceptos tendientes a tratar de evitar esa discriminación laboral. Tenemos normas internas, tenemos normas internacionales ratificadas, pero decía yo que el problema no es normativo, el problema es de actitud, cómo se comporta el empleador, bien sea del sector público, bien sea del sector privado. ¿Y por qué lo digo? Oye, porque siento una preocupación y voy a expresarla acá, no puedo pasar desapercibido esta oportunidad que se me brinda acá de hablar de algo que lo quiero expresar y compartir con ustedes porque a lo mejor estoy equivocado, porque me surge una duda que creo que es razonable, que por un hecho del poder, un acto del poder ejecutivo que para mí ha reformado parcialmente la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ha violado el principio consagrado en la Constitución Nacional de la progresividad y de la intangibilidad en materia de negociación colectiva y ha violado el convenio 98 sobre negociación, sobre sindicación y negociación colectiva. ¿Y a qué me estoy refiriendo? En octubre, el 11 de octubre del 2018, se aprobó un memorando circular 2207. Memorando 2207. Y eso nosotros decimos que es un memo, que es una circular. Ahí hicieron un torigallo. ¿Ah? Memo circular. Un memo y una circular son documentos internos, cortos, donde se dan algunas directrices, documentos. Ahora bien, un documento interno. ¿Ustedes conocen, han leído ese memo 2702? ¿Lo van a buscar en Gaceta? No, eso no apareció en Gaceta. ¿Y cómo lo conocimos? Porque aquí, afortunadamente en nuestro país, todo se filtra y se filtró. ¿Ya? Y se filtró. ¿Y qué contiene ese memorándum circular? Que es un documento interno de rango sublegal, ¿verdad? Bueno, contiene lineamientos que se implementarán en el marco de la negociación colectiva. ¿Y de dónde emana ese documento interno? Memorándum circular. Emana del ciudadano ministro del Poder Popular en materia de trabajo y seguridad social. ¿Y quién es el destinatario? Viceministro y una serie de funcionarios llegando hasta las inspectorías del trabajo. Y digo yo que este memorando contiene lineamientos. ¿Cuántos lineamientos contiene? Contiene 8 lineamientos. Si usted me dice que se los muestre, pues a mí me lo mandaron por WhatsApp. Y como el WhatsApp estaba full, yo no sé mucho de eso, y se pusiera que borrar y borré todo, inclusive la foto del memorándum que me habían mandado. Pero lo voy a volver a buscar, pero ya lo tengo analizado y se los voy a mandar. ¿Verdad? Algunos sé que estarán al día sobre eso, pero de todas maneras, como yo estoy diciendo, es mi inquietud que tengo sobre estos lineamientos. Fíjense ustedes lo que contiene el primer lineamiento. Se crea, vía memo, una comisión de control y seguimiento de los contratos colectivos de trabajo. Se crea una comisión de control y seguimiento
¿Y es que acaso la Ley Orgánica del Trabajo no prevé un comité? ¿Cómo queda ese comité? Y ese comité es representativo. En cambio, esta comisión, si ustedes le ven la composición, son todos altos funcionarios del Ministerio de Trabajo. ¿Y cuál es la función que tiene esa comisión? Control y seguimiento de la negociación colectiva. Oye, y nosotros no hablamos de la convención, de la negociación colectiva voluntaria. Nos lo dice el convenio 98, nos lo ratifica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué significa voluntaria? Que no hay injerencia externa a las partes que se sientan a negociar y a suscribir una convención colectiva de trabajo. Pues bien, acá se establece eso. ¿Y por qué se nombra esa comisión? Porque se hacen afirmaciones bastante fuertes y bastante graves que yo no sé cómo han pasado desapercibidos por los otros actores sociales, por el actor sindical y el actor empleador. ¿Y cuál es mi conclusión? Está tan débil el movimiento sindical y está tan débil el movimiento empleador que no tienen capacidad de reacción ante esta injerencia en materia de rango sublegal para ir en contra de los principios establecidos en la Constitución, como es el de la progresividad y de la intangibilidad. Y se afirma entonces, ¿y por qué lo incluye acá? De que en los convenios colectivos de trabajo se han incorporado unas diferencias que constituyen privilegio entre los trabajadores. Señores, yo hice hincapié de que no todo acto que se consagre en forma excepcional de desigualdad es acto discriminatorio, porque si no, no existieran los tabuladores en el sector privado y en el sector público las tablas salariales que hacen diferenciación no de carácter subjetivo, sino que hacen diferenciación de carácter objetivo y de carácter racional. Y entonces, ¿qué buscan? Igualar. Pero ¿igualar cómo? Igualar no hacia arriba, sino igualar hacia abajo. Es lo que yo denomino una igualdad invertida. Ya me quedan 2 minutos. Lo cual, ¿y cómo lo hacen? Achatando, aplanando el contenido de la negociación colectiva, yendo en contra. Pero no solamente se queda en los convenios colectivos de trabajo, sino que también tiene que ver con los acuerdos colectivos de trabajo y tiene que ver hasta con los convenios celebrados individuales o hasta los convenios, los beneficios que en forma unilateral ha conseguido el patrono cuando se considera que esos beneficios ponen a criterio del Ejecutivo en peligro la fuerza de trabajo. ¿Se puede hacer? Sí. Ayer se nombraba acá el mecanismo que establece la ley. ¿Cuál es el mecanismo que establece la ley? El artículo 148. Y para los cierres introspectivos, el artículo 149. Lo que no se puede hacer es precisamente por vía de normas de rango sublegal, y aquí precisamente se ha cometido eso. Pero no solamente ha sido indiferente porque no tiene fuerza el mundo del actor sindical y el mundo del actor empresarial, sino también hasta la academia, que no se ha pronunciado en torno a esta grave problemática por la cual está pasando el país. Y esto lo decimos hoy y lo haré cada vez que se presente, independientemente del gobierno de turno que se presente, con la única finalidad de que se tomen las rectificaciones del caso. No tengo más tiempo para conversar con ustedes, pero ahí les dejo eso y no es fácil conseguirlo porque eso se filtró y yo lo tenía y se me borró. Un abrazo para todos, gracias por la atención prestada y aquí seguimos. Bueno, muchas gracias al profesor Goizueta por esa
súper interesante exposición sobre un tema tan controversial, ¿no? Como es la discriminación. Muy bien, vamos ahora de una vez a las preguntas y respuestas, al debate, por lo que invitamos también al profesor Julio Alejandro, que estuvo más temprano. Se encuentra conectado desde España el profesor Jesús Cruz Villalón. Por allí está. El profesor Jesús Cruz me advirtió que tiene muy poco tiempo, así que él a las 12:30 para nosotros tiene que desconectarse. Así que vamos con las preguntas. Profe, por favor, si puede dar un saludo, ¿nos escucha? Para determinar que está bien su sonido. Perdón, Sí. voy a conectar aquí primero. Vamos a ver, buenos días en Venezuela, ¿me escuchan ustedes? ¿Me escuchan ustedes en este momento? ¿Está hablando? Un momento, profe. ¿Escuche? Sí. Si puede hablar, profesor, a ver si lo escuchamos. Dale tú. Profe Jesús Cruz, por favor, ¿puede hablar para ver si lo escuchamos? Sí, ¿me escuchan ahora, por favor? No se escucha. ¿Me oyen? Hola. No me parece que esté silenciado, que antes aparecía silenciado y el tono está recibido. Mariana, toma. Profe, creo que hay problemitas porque tiene muy bajita la conexión a internet. Sí, es posible, porque estoy en Madrid en un hotel y me parece que efectivamente la conexión es baja. Ustedes les escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí. ¿Me escuchan ahora mismo? Sí. Creo que va a dar delay. Bueno, profe, vamos a hacer lectura de una pregunta que va dirigida para usted. ¿Cómo influye en la gobernanza de las relaciones laborales el tema de las diversas comunidades autónomas en España? Perdón, el problema de la libertad de... Perdón. ¿Cómo influye en la gobernanza de las relaciones laborales el tema de las diversas comunidades autónomas en España? Bien. Si me escuchan ahora, en España existe una distribución muy entre el gobierno central y las comunidades autónomas, que resumidamente, en materia laboral, consiste en que la capacidad normativa, la de aprobación de leyes y incluso la aprobación de reglamentos laborales, pretende que exista un régimen económico de mercado de trabajo único para todo el territorio español. Sin embargo, eso no implica que las comunidades autónomas también un protagonismo muy notable en el ámbito laboral, por cuanto que la autoridad administrativa laboral, la inspección de trabajo, la capacidad de controlar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de las empresas, le corresponde todo esto a las comunidades autónomas. Luego, entonces diríamos que el poder administrativo ejecutivo lo asume la comunidad autónoma, el poder legislativo normativo lo asume el Estado. Asimismo, determinados servicios públicos, su gestión se le encomienda igualmente a las comunidades autónomas. Por ejemplo, los servicios públicos de empleo
están gestionados por las comunidades autónomas e igualmente le corresponde a las comunidades autónomas la gestión de las políticas activas de empleo. ¿Sí me oyó? Gracias, profesor. Aquí continuando con el Muy tema bien. sobre el punto del rol del papel del Estado en las relaciones laborales, vamos con la siguiente pregunta, ya dirigida para el profesor Julio Pérez. A su juicio, ¿cuál es el papel que deben jugar las ONG en las relaciones laborales si los actores son Estado, patronos y trabajadores, pudiendo estar organizados en sindicatos? ¿Simplemente participarían en la formulación, ejecución de las políticas públicas de trabajo? Juan Peña Hinojosa. Bueno, excelente pregunta. Creo que incluso era uno de los temas que nos insinuaba el profesor Razo. La foto inicial de esta película arranca con 3 actores, donde uno es el trabajador o un grupo de trabajadores, otros son el patrono y el Estado. Pero esa foto creo que se ha enriquecido, ese cuadro se ha enriquecido. Y utilicemos un ejemplo que nos puede concretar. Tenemos una negociación colectiva donde los administrativos o los obreros o los docentes de una universidad están de alguna manera llegando están negociando condiciones con su patrón. Entonces allí uno de los temas álgidos, uno de los temas que se está siendo objeto de discusión, por ejemplo, es algunas cláusulas que se utilizaban por ahí en años anteriores. Es que los dependientes de esa universidad tienen derecho a tener el cupo para sus hijos, sus sobrinos o de alguna manera algún familiar. Entonces, podría de alguna manera pensarse que al final eso unas condiciones o unos beneficios que se están otorgando por parte del patrono a unos trabajadores. Pero da la casualidad que en ese caso existen capaz unos terceros interesados, capaz los usuarios de ese servicio público educativo que podrían tener objeciones o no a esa actuación. Yo creo que la realidad, desde por allá, desde Sebastián Martín Retotillo Becker, nos planteaba que de alguna manera la realidad de las sociedades en este Estado social de derecho se hace cada día más compleja y exige que en esas situaciones donde el interés colectivo, más allá de que sea una relación entre privados, ya sea prestando el servicio público de manera directa o indirecta, en esos casos pudiera y es necesario que se consulte su opinión. Es necesario, por ejemplo, que los usuarios del Servicio Público de Educación puedan hacer objeciones ante eso, es decir, no estoy de acuerdo que en el tema del acceso al servicio público, en este caso el Servicio Público de Educación Superior, de alguna manera sea objeto o sea necesariamente condicionado, requerido para los dependientes de ese patrono, como un beneficio, en este caso, solo exclusivo, objeto para esos dependientes del patrono. Yo creo que, y así podemos encontrar muchas circunstancias donde usuarios de servicios públicos o actividades de interés general, no publicadas, pero calificadas de interés general, sus usuarios pueden y deben ser objeto de alguna manera de consultas interesados y que pudieran incluso plantear objeciones a condiciones de trabajo. Por ejemplo, imagínense el escenario donde, y vimos la posibilidad, donde en una circunstancia de escasez de ciertos insumos, ciertos productos que pudieran ser calificados, por ejemplo, como regulados o de uso limitado, se estableciera contractualmente patrono-trabajador que un grupo de esos productos, para no utilizar un ejemplo que escuchamos ayer, caucho, pudieran ser objeto de pago a los trabajadores. Y donde usuarios de bienes o servicios, productos calificados de primera necesidad, pudieran tener una objeción ante esa aparente regulación, un beneficio socioeconómico dado al trabajador entre patrono y trabajador. Entonces yo creo que el cuadro ya no está ya no es una situación tan binaria, donde solo está el trabajador y está la empresa. Creo que progresivamente, en la medida que lo social, la sociedad se haga más compleja, existe la necesidad de involucrar otros actores sociales más allá de los sindicatos. Muchas gracias, Julio. Vamos a darle el derecho de palabra al profesor Jesús Cruz, que quiere despedirse porque lamentablemente tiene que cortar conexión, aparte que tiene unas dificultades con la conexión. Adelante, profesor, ya le abrí el micrófono.
Muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo. Alba, Cristina, despedirme de ustedes. Un placer poder participar en este congreso. Les deseo todo tipo de éxitos y selección que hemos tenido. Un saludo cordial para todos. Hasta la próxima. Bueno, muy bien. La profesora Andrea Franconi. Listo. Ajá. La profesora Andrea Franconi me acaba de informar en este momento. Ella es representante del gobierno argentino ante la Conferencia Internacional del Trabajo. En este momento se encuentra todavía en la sesión de la Convención sobre la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo y tiene al lado a Gur Ryder, así que no se puede salir. Entonces, bueno, ya entenderán ustedes, iba a hacer todo lo posible, pero bueno, dada la situación, entendemos perfectamente que no se pueda salir. Quería compartir con ustedes igualmente en esta sesión de debate. Ok, vamos entonces con las preguntas que han resultado varias por el tema tocado por el profesor en materia de discriminación, bastante controversial, por cierto. Vamos a hacer lectura. También tenemos otras preguntas para Julio en materia del rol del Estado. A ver. Oxana Durán, es evidente el alto intervencionismo del Estado que se manifiesta hoy en nuestro país. Visto esto, ¿qué mecanismos tienen los trabajadores ante los permanentes abusos cuando el Estado maneja a su discrecionalidad las instituciones destinadas a proteger derechos fundamentales? Ante el estado de indefensión actual, donde la seguridad jurídica es vilmente vulnerada a diario, ciertamente nos encontramos ante un Estado constituido, o podríamos decir que es una apariencia de Estado. Es cuestionable una ambivalencia entre estado de naturaleza y estado de anarquía, y aquí la está dirigiendo para ambos, casualmente, para Julio y para el profesor Napoleón. No sé quién quiere tomar el derecho de palabra. Bueno, yo había dicho que el tema era bastante controvertido, tiene que ver con el rol del Estado y precisamente tiene que ver con el rol del Estado como empleador y también como garante de la aplicación de normas en materia laboral. Lamentablemente, este error, tanto del Estado como empleador, como garante de la aplicación de la norma, deja mucho que desear, y por eso mi intervención trataba de qué cosa, de que se tomen medidas únicas y exclusivamente la finalidad, las rectificaciones del caso, porque se están violando principios consagrados en la Constitución, consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo, y también se están violando, a mi modesto parecer, el Convenio 98. En cuanto a la respetada interpretación que le da la amiga que nos hace la pregunta, ¿verdad? Bueno, en verdad ese es su criterio, muy respetado, y que nosotros lamentablemente sabemos de que no está operando como debe ser el sistema de peso y contrapeso de la separación de los poderes. Pero debemos tener muy presente que en materia laboral existen mecanismos para tratar de restablecer la situación jurídica infringida interno, pero también existen mecanismos a nivel internacional, como es la denuncia ante el Comité de Libertad Sindical. ¿Por qué cosa? Violación única y exclusivamente por violación de convenio, y en este caso muy preciso al cual yo hice referencia, creo, a mi modesto parecer, que se está violando el convenio 98. Y vuelvo y repito, para formular una queja no es necesario agotar la vía interna, sino que quien tenga cualidad para hacerlo puede interponerlo ante el Comité de Libertad Sindical. Recordemos que Venezuela, y lo decía Enrique ayer, Enrique Menéndez Quijada, está sujeto a esa aplicación de ese mecanismo
del mecanismo previsto en el Comité de Libertad Sindical y que tenía una visita prevista para Venezuela y por ciertos inconvenientes no se hizo la presencia física, pero que vía estas nuevas tecnologías se pudo consultar al sector empleador, al sector trabajador y al sector académico sobre la problemática de la denuncia que se había formulado sobre violación de 3 convenios internacionales a los cuales ayer se hizo referencia. Bueno, ahí prácticamente son 2 lados del libro que podemos manejar. Uno, tenemos un conjunto de mecanismos a nivel nacional, tienes los mecanismos judiciales, los mecanismos de alguna manera, sabemos que según alguien que era fiscal general de la República, indicó que existe una ruptura del orden constitucional, y cito, entonces creo que ahí pudiera plantearse como que existen ciertas dificultades para que los órganos de administración de justicia hoy no sean ese juez imparcial. Sin embargo, yo creo que hay que intentarlo, más aún cuando existe la necesidad de hacer el planteamiento que se agotaron los mecanismos internos. ¿Por qué? Porque el agotamiento de los mecanismos internos abre la posibilidad de algunos sistemas internacionales de tutela, donde puedes utilizar, por un lado, el sistema, y ahí existirán opiniones encontradas sobre si, para el caso específico de Venezuela, no es la discusión para el resto de capas de América, puedes utilizar en este momento el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ante la denuncia que se hizo oportunamente de la Convención de San José y después ante la salida por parte de la OEA, ya existe un planteamiento de que las actuaciones recientes implican que Venezuela está volviendo al sistema interamericano. Y entonces allí algunos podrían ver un espacio para ir ante la Relatoría Especial de los DEC, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, o ante la Comisión Interamericana, o ante la Corte Interamericana. Y yo creo que es un momento muy interesante para este tipo de debates, más aún desde Venezuela. Sin embargo, además tienes el sistema de Naciones Unidas, donde en el sistema de Naciones Unidas podrías hacer el planteamiento ante el Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí puedes elevar de alguna manera la discusión, pero además existe, como dice muy bien Napo, existe el Comité de Libertad Sindical en el seno de la OIT. De manera que en el tablero internacional tienes algunas opciones, además del tablero nacional que lo podrás utilizar como un agotamiento de los mecanismos internos. Creo yo que las barajitas hay que intentarlas, porque en su momento ese álbum se va a llenar. Okay. Una pregunta para Julio. ¿Cómo logramos volver al tripartismo en medio de la polarización existente? Es decir, hay sindicatos de trabajadores tradicionales y sindicatos de trabajadores afines políticamente al Estado. Lo mismo aplica para centrales patronales. Es complejo el escenario para el caso venezolano. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la pregunta estuvo muy... La pregunta, yo creo que más allá del chalequeo generalizado, más allá de la circunstancia política, que es un tema, yo creo que una de las cosas que atenta en gran medida al momento sindical es la posibilidad de efectivamente responder a la velocidad que van las circunstancias económicas. Entonces, yo creo que por ahí un poco es el espacio que podría existir. Yo creo que en este momento la posibilidad de conectar un poco la masa laboral no está ni siquiera en el debate político. Es más, no está ni siquiera en la negociación de las grandes condiciones de trabajo. Creo que una parte de la conversación de ayer es que es una gran oportunidad estas circunstancias para de alguna manera volver a colocarnos en la mesa y redefinir el sistema de relaciones laborales. Y no solo es una oportunidad, es una necesidad que de alguna manera los actores sindicales se posicionen. No nos está tocando jugar las condiciones más favorables, pero sin duda alguna necesitamos jugar en estas condiciones. Si no surge unos actores sindicales interesantes en el momento de la crisis,
no vamos a tener la posibilidad de construir un nuevo sindicalismo, y no tanto por la burbuja circunstancial que vive Venezuela, es porque de verdad el movimiento sindical a nivel global necesita reinventarse. Y una vez que Venezuela resetee el sistema, va a encontrarse con una realidad global que lo va a sobrepasar si de alguna manera no está de en la realidad económica que debe necesariamente surgir. Gracias. Aquí una pregunta planteada para cualquiera de los dos. Ajá. En los países como el nuestro, Venezuela, las relaciones laborales resultan extraordinariamente problemáticas y ameritan cambios constantes en la legislación y reglamento. Al estar ausente la autonomía de la voluntad por razones obvias, el Estado es quien asume vía orden público la imposición de mayores sanciones y regulación en la relación. No obstante, ¿por qué no se observan tales inconvenientes y problemas en las relaciones en aquellos países de mayor liberalidad? Prácticamente aquellos países desarrollados. Se agradece crítica o análisis al respecto. Javier Pérez Lugo desde Guárico. Guárico, Venezuela. Bueno, Javier, una de las características que tiene el sistema de relaciones obrero-patronales, o como bien lo queremos denominar, es la conflictualidad. La conflictualidad es algo natural. ¿Por qué? Porque un sistema democrático y un sistema de relaciones obrero-patronales democráticos intervienen los actores que tienen intereses contrapuestos. Y lo lógico es tratar de lograr mecanismos idóneos para prevenir el conflicto, o si el conflicto se origina, tratar de resolverlo favorablemente para que se restablezca la paz laboral. Esto se establece cuando el sistema de relaciones laborales que está influido por el contexto, y el contexto es que está influido por el factor económico, por el factor social y por el factor político, cuando el sistema funciona. Pero nosotros estamos en una situación hoy en día, nuestra realidad, que es diferente totalmente a los demás países, un país con la mayor reserva petrolera del mundo y ya no está produciendo ni petróleo en su debida capacidad, ni sus derivados, pues las cosas no están funcionando correctamente. Lo que hay que buscar, el restablecimiento del funcionamiento del sistema, de nuestro sistema de relaciones obrero-patronales, en donde los interlocutores, en los actores, que es el gobierno, los trabajadores a través de sus organizaciones y los empleadores en sus debidas organizaciones, funcionen, se reúnan, intercambio, conflicto, siempre lo va a haber, porque conflicto es algo connatural a los sistemas de relaciones de trabajo. Lo que tenemos que tener presente es que haya mecanismo idóneo. Pero es que, ¿y cuál es la realidad? ¿Con quién se está presentando la conflictualidad laboral? La conflictualidad laboral no la estamos viendo nosotros entre los trabajadores y el empleador. No, no. La conflictualidad es con otro sector. ¿Por qué? Porque vivimos en una profunda crisis de naturaleza económica, de naturaleza social, de naturaleza política y de naturaleza laboral. Y en consecuencia, si se va a dar un diálogo, tiene que ser no solamente de naturaleza política. ¿Por qué? Porque ya esta crisis ha desbordado lo político, va a lo económico, va a lo social, va a lo laboral, y la crisis tiene que ser con todos los actores que están involucrados en esta problemática, para bien de quién, para bien del país
que a mi modesto parecer es el país de todos. Pero la conflictualidad es positiva, pero bien canalizada. Y aquellos regímenes que han tratado imperativamente de acabar con la conflictualidad por la vía autoritaria, tan pronto dejan cesar en sus funciones, el sistema de relaciones laborales comienza a funcionar y se hace presente la conflictualidad. Gracias, profesor. Bueno, yo creo, y conecto las dos preguntas. Yo creo que el movimiento sindical tiene una oportunidad dorada en Venezuela. Y tiene una posibilidad dorada es porque o sea, la crisis nos ha sobrepasado de tal punto que existe baja resistencia al cambio. Todos los trabajadores están en este momento, pueden tener la disposición a limpiar el tablero en función de ir y generar nuevas condiciones que se ajusten más al futuro que nos toca por delante. Entonces yo creo que ahí veo una gran oportunidad en la generación. Lo que sí veo es que ese movimiento sindical debe configurarse como con una agenda propositiva en lo social. Y ahí es donde yo veo un gran espacio para que el movimiento sindical genere la fortaleza necesaria que como actores necesitan para, ojo, venimos de una realidad donde golpeamos el movimiento sindical durante unas décadas. Si no se fortalece ese movimiento sindical, nos va a faltar un actor importante en esta Venezuela que viene. Bueno, ya nos queda poco tiempo para finalizar esta ronda de preguntas y respuestas, pero vamos a otro tema, para dejar un poco de lado el asunto político. Vamos a otro tema que es género, que hay alguna pregunta por aquí sobre ese punto. En el marco de la legislación venezolana, ¿es necesario legislar para garantizar el trato de condiciones de igualdad en el trabajo a los hombres y mujeres transexuales? Este es un problema que se presenta a nivel mundial, del cual no escapa en nuestro país. El problema de la discriminación de género, en donde no se circunscribe nada más a lo masculino femenino, sino también a otras nuevas formas en esta materia, como es los transexuales. Nuestra legislación es bastante amplia. Vuelvo y repito, el problema no solamente es normativo, no, el problema también es de cambio de actitud de predisposición para que no hacer discriminaciones, salvo que sean de carácter objetivo. Discriminaciones que tengan que ver con el sexo, discriminaciones que tienen que ver con el género, tenemos que superarlo. No solo por la vía legislativa, sino también por la vía del cambio de actitud del actor empleador y de que las organizaciones sindicales de trabajadores tengan muy presente que este no es un tema secundario, sino que es un tema prioritario, como lo son, por ejemplo, también el de salario. Okay, profe, por acá tenemos otra referida a diferencias salariales. El tener en cuenta los resultados de la evaluación de desempeño para generar diferencias salariales representa un trato desigual. A mi modesto parecer, tal cual como está formulada la pregunta, no es un trato desigual. ¿Por qué motivo? Porque hay las particularidades que tienen que ver con, por ejemplo, las primas de productividad. Eso existe, pero eso no significa un trato discriminatorio porque es un trato igualitario para todos aquellos que estén a ese nivel. Discriminatorio sería si en iguales circunstancias se lo dieran a uno y excluyeran a otro. Muy bien. Por aquí Hilda Sequera desde Valencia, que además le envió saludos. Más arriba envió saludos. Y plantea lo siguiente: el hecho de legislar para regular la no discriminación de determinados grupos sociales no es una discriminación respecto al resto. Saludos, Hilda. Tiempo que no nos vemos, pero ayer te oí bastante y aquí estamos. Un abrazo. Cuando se hacían las clasificaciones, que son muy diversas, hay una de las clasificaciones que se denomina positivas y negativas. Dentro de las positivas está
dar ciertos tratos beneficiosos a grupos que tradicionalmente han sido marginados. Por ejemplo, el de los discapacitados. Oye, que la ley establezca, como lo establece la nuestra, un porcentaje, eso para mí no es un trato discriminatorio, porque lo que anda buscando es la igualdad. Es como esas normas que tratan de lograr la paridad en los diversos espacios laborales entre hombres y mujeres. ¿Y por qué la necesidad de esa norma? Oye, porque la realidad es que hay trato discriminatorio. Llegará el momento, pero dicen que la felicidad está arriba en el cielo, y esto del cielo no tiene absolutamente nada. A veces hay unas pesadillas por las cuales pasamos que parecen interminables, pero que siempre hay un despertar y siempre hay un amanecer. Profe, por acá hacen una pregunta desde Argentina. Vamos a ver si podemos, consulta. ¿Cómo vería el régimen de estabilidad propia para el empleo privado? Bueno, en un régimen clásico del taylorismo fordista, como así ayer se hablaba, pues ¿cuál era la aspiración del trabajador? Ingresar por tiempo indeterminado y de por vida a un puesto de trabajo. ¿Y cuál era la aspiración siempre del empleador como regla general? Oye, celebrar contratos por tiempo determinado. Hoy en día esto está cambiando porque los trabajadores en verdad no se casan con un empleo, sino que en la medida de que están surgiendo nuevas profesiones o están desapareciendo nuevas profesiones, aprovecho la oportunidad que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que vamos a tener como compañero no a otra persona de trabajo, sino un robot. Bueno, ahí se va a acabar un poco el acoso sexual, porque yo no me imagino a un robot acosando a una mujer o a un hombre en esa cosa, ¿verdad? Pero desaparecen. Ahora, donde en el sector privado la legislación es muy garantista, trata de lograr la estabilidad propia directa, ¿verdad? Pero las realidades del mundo es cambiante y afortunadamente es cambiante. En el sector público existe la carrera administrativa, pero eso existe en el papel. En la operatividad deja mucho que desear. Así que un abrazo para los amigos argentinos, y un tema bastante importante para estudiarlo y ver las tendencias y ver hacia dónde van las cosas, y nos dará oportunidad para un intercambio futuro. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya prácticamente agotamos el tiempo de preguntas y respuestas, pero antes de cerrar, por acá el profesor Héctor Lucena, que nos acompaña en sala, hace un comentario. En el mes de octubre de 2018 tengo 2 artículos sobre el memorando circular 2792 al que hizo referencia el profesor Napoleón. Así que bueno, esto es de interés, por supuesto, para la audiencia venezolana, básicamente lo que se plantea allí. Bueno, y mundial, para que vean la situación que está sucediendo, eso de que se está legislando y cambiando normas a través de memorándum internos, ¿no? Pero bueno, sobre las preguntas que quedaron pendientes, se harán llegar a los expositores a los fines de dar respuesta a través de las redes sociales, como es costumbre. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, a nuestra audiencia a través de virtual, a nuestros participantes virtuales. Muchas gracias a los profesores aquí presentes, muchas gracias al profesor Jesús Cruz, desde luego, ya le agradecimos por aquí, y a Andrea, que tuvo toda la disposición de conectarse y les manda saludos a toda la audiencia aquí presente y por supuesto a la audiencia virtual también, y lamenta muchísimo no haberse podido conectar porque quería compartir incluso un poquito de experiencia por allá que está viviendo en la conferencia internacional en Ginebra. Bueno, no nos queda... Buenas tardes a todos, me alegra mucho poder estar haciendo al menos una pequeña participación durante este día. Tenía muchas intenciones de poder estar online para poder comunicarme con ustedes.
Ha resultado un poco complicado en razón de que en este momento me encuentro en las Naciones Unidas. Estamos dentro del marco de la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrando los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Yo he venido en mi carácter de delegada por el gobierno de Argentina, como verán, y en este momento nos encontramos realizando una serie de sesiones vinculadas con la proyección de una nueva norma internacional para combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estamos tratando de sesionar justamente para abarcar a todos los sujetos que pueden llegar a padecer este tipo de vejaciones, y consideramos que es fundamental, acorde a la situación que está evidenciando el mundo, y creemos que es tiempo para que los laboralistas tengamos un rol activo en combatir este tipo de situaciones aún dentro del ordenamiento empresarial. La discriminación es una de las formas que ya ha sido tutelada a través de los convenios 100, 111, como bien yo les comentaba durante mi conferencia. Este nuevo proyecto trata de cubrir otro tipo de situaciones que hasta el momento no tenían ninguna normativa a nivel internacional de manera uniforme que tratara la violencia y el acoso en el ámbito y en el mundo del trabajo. Esperamos encontrar de esta manera una solución o al menos un paliativo a las situaciones que se están planteando hoy por hoy. Me gustaría, por último, aprovechar que me encuentro en este lugar como para que ustedes también tengan la posibilidad de vivir un poco de lo que se trata esta celebración de los 100 años de la Conferencia Internacional del Trabajo. Como pueden ver a mis espaldas, tenemos cuadros conmemorativos a la celebración de estos 100 años, haciendo hincapié en ciertos derechos fundamentales del trabajo, inclusive tratando de cubrir distintas situaciones en la seguridad, en la higiene, en la sindicalización, la libertad de asociación. Por último, cuando terminemos de sesionar, se va a hacer también una declaración, que va a ser la declaración del centenario. Ya se ha estado trabajando al respecto hasta este momento y esperamos obtener resultados positivos luego de la finalización de esta jornada, tanto en la declaración del centenario como bien en relación a el nuevo convenio internacional del trabajo sobre violencia y acoso, para tener un nuevo estándar internacional que nos colabore en hacer que el mundo del trabajo efectivamente sea un lugar seguro en donde la dignidad humana sea apoyada, como dicen hoy por hoy los carteles y la OIT. Tenemos que trabajar juntos, gobiernos, empleadores y trabajadores, para hacer realidad este derecho humano. Así que muchas gracias, me alegra poder estar con ustedes, al menos a través de esta forma, y les envío un gran abrazo a todos los organizadores, mis felicitaciones y mis saludos fraternales a todos ustedes. Un saludo.